Una de las herramientas básicas para la investigación en biomateriales e ingeniería de tejidos es el cultivo celular, que consiste en mantener y crecer células de organismos multicelulares fuera del cuerpo. ¿Cómo? Pues en receptáculos diseñados especialmente y bajo unas ciertas condiciones de temperatura, humedad, nutrición y, por supuesto, ausencia de contaminación. Existen tres aspectos básicos que deben mantenerse bajo control para poder realizar un cultivo celular y que son la naturaleza del sustrato o soporte del cultivo, ya que no todas las superficies sirven para el crecimiento de las células, las condiciones físico-químicas y fisiológicas del medio nutritivo, es decir, el alimento de las células, y por último las condiciones de incubación que incluyen la fase gaseosa, la humedad y la temperatura. Entrando en detalle en el primer aspecto a tener en cuenta, la naturaleza del sustrato o soporte físico, es importante destacar que especialmente en el caso de las células adherentes, que son aquellas que crecen en forma de monocapa sobre un sustrato físico, pues va a ser crítico el material de ese soporte. Así, los dos materiales más utilizados son el vidrio, que supone un bajo coste, calidad óptica al microscopio y facilidad para su esterilización en autoclave, por lo que puede ser reutilizado. Y el plástico, en especial el poliestireno, también de buena calidad óptica, desechable, por tanto de un solo uso, y estéril por irradiación. En este caso, en el caso del plástico, como es un material hidrofóbico, requiere de un tratamiento mediante irradiación gamma, químico o por descargas eléctricas que promueva una superficie hidrofílica, lo que favorecerá el crecimiento de la monocapa de células. Estos materiales, el vidrio y el plástico, darán forma a placas de 6 a 96 pocillos y de distintos frascos de cultivo, que son los elementos fundamentales para realizar el cultivo celular. Las superficies, tanto del fondo de los pocillos de las placas como en los frascos, pueden estar tratadas a mayores con medio de crecimiento de otros cultivos o con proteínas de la matriz extracelular como colágeno y fibronectina, liberadas por las células en un cultivo previo, y esto ayudará a mejorar la adherencia y crecimiento de las nuevas células. El segundo aspecto a tener en cuenta son las condiciones físico-químicas y fisiológicas del medio de cultivo. Respecto a las condiciones físico-químicas, se requiere de forma generalizada un pH neutro, en torno a 7,4. Por otra parte, se debe controlar la osmolalidad. ¿Qué es la osmolalidad? Pues establece la concentración molecular de todas las partículas osmóticamente activas que puedan estar en el medio de cultivo y se expresa en miliosmoles por kilogramo de medio de cultivo en este caso. Los valores óptimos se encuentran entre 260 y 320 y juega un papel fundamental en el mantenimiento del balance hídrico e iónico de la célula. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en medios hipoosmóticos? Pues que la célula perdería solutos, acumularía agua, aumentaría de volumen, se provocaría, por tanto, el cese de los procesos metabólicos y, finalmente, la muerte celular o lisado. Si, por el contrario, estuviésemos en condiciones de medios hiperosmóticos, la célula se deshidrataría, incrementaría en su interior la concentración de sales y se reduciría el volumen celular, es lo que se llama un crenado celular. La temperatura tiene también una gran influencia en la tasa de crecimiento de las células y para la mayoría de ellas el valor óptimo del medio nutritivo debe encontrarse en torno a los 37 grados. Finalmente, la viscosidad del medio es también interesante e importante controlar porque evita el daño celular en la agitación del cultivo o en otras fases. Se consigue con el aporte de suero, que puede ser suero bovino fetal, de ternera o humano. Por otra parte, también se deben tener en cuenta las condiciones fisiológicas del medio nutritivo. ¿Y qué es esto? Pues la composición del medio, ya que este medio debe reemplazar el medio natural celular, como pueden ser extractos embrionarios, hidrolizados de proteína o sueros. Uno de los principales medios empleados es el medio mínimo esencial de Igel, que contiene una solución salina equilibrada, además glucosa, todos los aminoácidos esenciales y a mayores glutamina, vitaminas, hormonas y requiere de la adición de suero en un 10% que aportará fundamentalmente factores de crecimiento. Además, suelen incorporar inhibidores de crecimiento de contaminantes, tanto antibióticos como fúngicos, como por ejemplo la penicilina y la streptomicina, que son las más comunes.
Es importante destacar que la gran limitación de los medios nutritivos es su dependencia del suero, porque supone variabilidad de unos sueros a otros, de unos lotes del mismo suero a otros, incrementa los costes y están contaminados con demasiada frecuencia. Finalmente, el tercer aspecto a tener en cuenta en el cultivo celular son las condiciones de incubación, que incluyen la fase gaseosa, la humedad y la temperatura. Dentro de la fase gaseosa, las necesidades de oxígeno ya se cubren generalmente con la propia tensión atmosférica, pero es en el caso del dióxido de carbono donde hay que prestar especial atención, ya que su cantidad en el incubador debe estar controlada porque influye directamente en el pH y en la cantidad de ion bicarbonato disuelto en el medio nutritivo. En la ecuación se presenta el balance en disolución del CO2 disuelto en el medio nutritivo con el ion bicarbonato del propio medio también. Cuando se produce un incremento en la concentración del ion bicarbonato, la ecuación se desplaza hacia la izquierda y el pH se establece en 7,4, que es lo que nos interesa. Ante la ausencia de bicarbonato en el medio, la ecuación se desplazaría hacia la derecha, de modo que tendería a desaparecer tanto el CO2 disuelto como finalmente el propio ion bicarbonato, y ambos son necesarios para el crecimiento celular. Para evitar esta situación, se satura la atmósfera del incubador con un 5% de dióxido de carbono. La temperatura del incubador, de nuevo, debe situarse en torno a 37 grados y se debe obtener una atmósfera húmeda en torno a un 95%. ¿Para qué? Pues para prevenir la evaporación del medio de cultivo a lo largo de los días. Para llegar a definir estos tres aspectos básicos fundamentales en el cultivo celular, durante décadas se sucedieron muchos pequeños avances en el conocimiento de los requerimientos celulares. Así, los primeros intentos para cultivar células fuera del organismo se realizaron con células embrionarias de pollo y concretamente en 1885 por Rose, que consiguió mantenerlas con vida en una solución salina durante solamente unos días. La limitación, por tanto, aquí era el medio de cultivo. En 1910, Burroughs propuso el plasma de pollo como el primer medio nutritivo y consiguió realizar un cultivo más largo. Fue en 1912 Carrel quien desarrolló métodos de manipulación en condiciones de asepsia que permitieron establecer cultivos celulares mucho más largos, incluyendo además frascos de cultivo que maximizaban la superficie de crecimiento de las células y alejaban la entrada del frasco de la superficie de apoyo para minimizar las contaminaciones. De hecho, Carrel consiguió mantener células en cultivo durante 34 años, que fue mucho más de lo que él vivió, porque fue su familia la que continuó con sus cultivos celulares. Fue capaz de hacerlo también gracias a que unos años más tarde, en 1916, Rose y Jones propusieron la tripsina para poder despegar las células de unas superficies de cultivo y pasarlas a otras superficies. Es lo que se llaman los subcultivos. En realidad, ¿qué es la tripsina? Pues es una enzima que se produce en el páncreas que se encuentra en el aparato digestivo de muchos vertebrados. Interviene en la hidrólisis de proteínas, rompiendo, por tanto, cadenas de péptidos. Y estas cadenas de péptidos son las que anclan a las células con la superficie del frasco de cultivo. De forma que al aplicar tripsina, las células se separan del frasco y se pueden resuspender y traspasar a otros frascos, a placas, contarlas, congelarlas, lo que queramos. En la imagen se observa la morfología expandida y aplanada de osteoblastos en crecimiento sobre un soporte por microscopía electrónica. También se observa cómo se aprecian estas células por microscopía óptica y finalmente su apariencia esférica tras aplicar la tripsina al romperse los enlaces y separarse de la superficie del frasco. Por tanto, para establecer un cultivo celular primario, se procede primero a la disgregación celular a partir de un tejido de origen, un explante. Se hace tanto por métodos mecánicos como enzimáticos con la tripsina, como acabo de comentar, y tras este proceso se crecen las células en frascos de cultivo aplicando los tres aspectos básicos que hemos comentado. Una vez en el frasco de cultivo, las células se expanden tras unas horas y aproximadamente tras 7 días forman una monocapa confluente. En ese momento es cuando se debe retirar el medio, se lava la monocapa de células con una solución salina tamponada, se retira esa solución y se añade tripsina,
que tras unos minutos consigue que las células se despeguen y puedan resuspenderse para realizar un contaje o volver a diluirlas o lo que queramos. ¿Por qué es necesario al llegar a la confluencia detener el crecimiento en el frasco? Esto se debe al ciclo de crecimiento de las células en todo frasco de cultivo, que comienza con una fase llamada de quietud o fase de adaptación al medio, seguida por una fase de crecimiento celular exponencial, una fase estacionaria en la que existe un equilibrio entre las divisiones celulares y las apoptosis y finalmente una fase de declive, en la que la muerte celular supera la división celular. Es en esta fase donde se produce la confluencia de las células y por eso se deben resuspender antes de que se desencadene la muerte celular completa. Además del descubrimiento de la tripsina, también fue fundamental el aislamiento de los primeros antibióticos y el establecimiento de la primera línea celular continua humana, a partir de tumor de cuello de útero de la paciente Enriqueta Lacks, llamada línea celular ELA en su honor y que se sigue utilizando hoy en día. Finalmente, destacar las ventajas e inconvenientes del cultivo celular. Entre las ventajas, el control preciso de las condiciones y homogeneidad de las muestras, que nos permite avanzar en la investigación y establecer comparativas entre experimentos que se pueden realizar en laboratorios situados a miles de kilómetros, además de ser mucho más económico que los ensayos clínicos y un primer paso fundamental para testar cualquier biomaterial o fármaco antes de pasar al modelo animal o clínico. Se incluye además como ventaja la ausencia de las cuestiones éticas. Como desventaja o aspectos importantes a tener en cuenta, pues destaca el hecho de ser una técnica muy sensible, donde los tres aspectos básicos que hemos detallado hoy aquí deben estar perfectamente controlados. Por tanto, es inestable. También destaca la desdiferenciación y pérdida de estimulación externa e interacciones entre las células. Y por último, siempre se debe tener presente que el cultivo celular aísla variables que en el organismo interfieren claramente en el comportamiento real de las células. Pues hasta aquí hemos llegado con esta explicación sobre los cultivos celulares como herramienta para la ingeniería de tejidos. Y a continuación os dejo una bibliografía para que podáis ampliar esta información.